Elmer, muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo. Muy buenas noches. Buenas noches, Mercedes. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien, Elmer. Perfecto. Vamos a conversar sobre el nuevo canciller Oscar Maurtua. Dinos, Elmer, ¿guarda el perfil que corresponde para tan importante cargo en relaciones exteriores? A ver, desde el punto de vista de la formación y del expertise, sin duda, el nuevo canciller reúne los criterios que se requiere para ejercer el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es más, ya lo fue canciller con Alejandro Toledo entre 2005 y 2006. Y a raíz de casi una circunstancia casual, porque Fernando Olivera, que era el canciller designado brevísimamente, cometió un tremendo error, un grave error, imperdonable ciertamente, y tuvo que dejar la Cancillería y por eso se le conoció en esa época como Popi el Breve. Es a raíz de eso que entra Oscar Maurtua, y si bien es verdad, reúne las credenciales, los pergaminos adecuados para volver a ocupar la Cancillería, hay dos cosas que habría que mencionar indudablemente. Fue público y notorio el escándalo del avión parrandero, donde viajó una delegación gigantesca del Perú a España, encabezada por el propio presidente Toledo, pero conducida técnicamente por el canciller Oscar Maurtua, donde se produjo realmente una cuchipanda gigantesca, un consumo de alcohol terrible. Por eso se le llamó avión parrandero, y parecía que la canción que entonaban los participantes, encabezada por un funcionario de la Cancillería, era aquella que decía: pásame la botella. Esto fue un absoluto escándalo y se produjo justamente en una misión conducida técnicamente por el propio canciller Maurtua. Parece que esto es un punto débil del actual canciller, pero en fin, vamos a suponer que ha superado este tipo de problemas, porque no solamente se registró este incidente a lo largo de su carrera diplomática. Ojalá que esté esto ya superado y que tengamos un canciller que pueda ejercer funciones urgentísimas, sobre todo materializar la llegada de las vacunas al país contra el COVID, porque esto se ha retrasado lamentablemente cuando la Cancillería, sus primeras semanas, se dedicó a cualquier otra cosa menos a concretar la llegada de las vacunas. Lo lamento por Héctor Béjar, de quien me considero, por lo menos en alguna época nos hemos conocido bastante, hemos sido cercanos, yo lo he considerado su amigo, o perdón, mi amigo, pero que él a mí también. Pero obviamente él no tenía el perfil de canciller bajo ninguna circunstancia. Creo que otros méritos sí tenía, pero el perfil de canciller era absolutamente ajeno a su desarrollo profesional. Igualmente entender que para ocupar la Cancillería no puede haber declarado previamente cosas que comprometan su imagen, como decir, por ejemplo, que él está absolutamente en contra de la política exterior norteamericana. Eso lo puede decir, digamos, cualquiera, pero no un canciller de la República. O las declaraciones altamente que se hizo a Sendero Luminoso y absolutamente agraviantes hacia la Marina de Guerra del Perú. Entonces, todo esto coincidió con que una persona que yo creo que en general es respetable, no pudiera ejercer la Cancillería por más que pues un tiempo brevísimo. Casi le gana a Popi en este aspecto, ¿no? Pero por unos días duró más en la Cancillería. Ahora bien, ya pues el hecho está. Es sorprendente, sin embargo, que dentro de Perú Libre las reacciones no han sido unánimes, sino que los que cortan el jamón han dicho claramente que están en contra. Guillermo Bermejo ha hecho un tuit diciendo que la sea una broma de mal gusto cuando todavía no se realizaba la juramentación, la designación de Oscar Maurtua, porque era un canciller comprometido con la política injerencista de Estados Unidos y no podía ser ministro de Relaciones Exteriores en un gobierno de izquierda como el de Pedro Castillo.
Y por otro lado, el silencio de Vladimir Cerrón, cuyo peso es bastante obvio a estas alturas, demuestra evidentemente que no hay respaldo de parte del partido de gobierno y que la división interna dentro de Perú Libre parece estarse profundizando. A pesar de que no hay discrepancias mayúsculas, parece que ciertos elementos operativos y sobre todo los perfiles del gabinete comienzan a separar a Cerrón de Castillo, así como a la bancada magisterial de la bancada de Perú Libre. Todo esto está sucediendo en menos de un mes de gobierno, o sea, es una de cosas de locos, así como Ipsos registra que Castillo arrancó con 53% y 15 días después tiene 38% de aprobación, o sea, un punto diario ha perdido en 15 días Castillo. Y a este ritmo, esto va a ser una debacle total. Lamentablemente, vamos mal enrumbados y habrá que hacer algo porque las cosas mejoren o resolverlas de manera más radical, ¿no? Elmer, hemos vivido los peruanos una pandemia terrible que aún no culmina y el año pasado conversábamos justamente a razón que no había oxígeno, que no llegaban las vacunas, ¿no? Con el expresidente Vizcarra, y ahora que ya se iba avanzando con la vacunación, pues se ha visto paralizada y todavía no existe, aunque ya lo ha dicho el ministro Ceballos, que sí está asegurada la provisión de oxígeno, dice, para la tercera ola, pero en cuanto a las vacunas, todavía estamos viendo que se van a paralizar por un buen tiempo el tema de la vacunación, lo cual nos llama la atención y nos preocupa, dado el caso que vemos a miles de familias que han perdido un familiar durante todo este tiempo de la pandemia, y también porque existen muchos niños huérfanos. Elmer, ¿nos escuchas? Sí, te escucho muy bien. Sí, A ver, perfecto. Entonces, esa es la preocupación, ¿no? ¿Qué opinión te amerita? ¿Es una desidia por parte del anterior gobierno que ha terminado de Sagasti el no haber proyectado la compra de estas vacunas, o es una desidia del actual gobierno que recién A inicia? ver, se están tirando la pelota entre ellos, ¿no? Pero todo parece indicar que el gobierno de Sagasti, en una adecuada rectificación y en uno de los pocos aciertos que sin duda hay que reconocerle, sí comprometió la adquisición de suficientes vacunas para el año por lo menos, ¿no? Pero al compromiso comercial, incluso en gran parte pagado, hay que adicionar, perdón, la gestión intensiva diplomática a través de los embajadores, de los agregados comerciales, sobre todo, que garanticen el flujo de la compra al país para poder ser operada. Lamentablemente parece que en estos primeros 15 días de gobierno la Cancillería no se enteró que esa era una misión principalísima, la más importante que tenía que cumplir, y si bien es cierto, podría achacarse quizá, yo creo que muy poco, al gobierno anterior, una cierta falta de concreción en la adquisición de las vacunas, es a este gobierno al que le correspondía acelerar la llegada, el envío, los embarques y las recepciones de las vacunas que ya estaban pagadas y comprometidas. Sí hay que anotar que el laboratorio Sinopharm ha incumplido sistemáticamente desde la primera vez con sus cronogramas de entrega y que lamentablemente en este caso vuelve a incumplir y vuelve No se a efectivizaba. retrasar las jornadas de vacunación, ¿no? Eso también hay que señalarlo. Creo que la responsabilidad de este gobierno es muy grande, esperamos que se corrija, esperamos que el canciller esté lo suficientemente sobrio para poder ser eficaz con las competencias de que sí dispone. Lamentablemente estos episodios que han caracterizado su gestión diplomática ensombrecen un poco su capacidad ejecutiva y la confianza que podríamos tener en él, ¿no? Así lo veo yo. Ahora, Elmer, y sobre el perdóname que voto de confianza, perdón, agregue un par sí, de cómo no. cositas. Uno, lo de la tercera ola está aquí nomás. No sabemos qué tan intensa va a ser. Ojalá que no sea tan grave en el Perú. Ojalá.
No lo sabemos, pero va a haber tercera ola y yo no sé si estamos de verdad preparados. ¿Que estamos un poco mejor que antes? Sí, pero no sé qué tan preparados porque supongo que tú también has recibido este informe del propio Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, donde hacen las estimaciones de lo que sería la segunda ola y las estimaciones son tétricas, son de pánico, ¿no? Y no olvidemos que hoy Alemania ha decretado oficialmente el comienzo de la cuarta ola en ese país. Es decir, pareciera ser que contra las experiencias históricas de que las pandemias tienen 3 olas no más, por lo menos en Alemania ya está claro que viene una cuarta ola. Y en Alemania que toma todas las providencias sin duda de vacunación, de equipamiento, de provisiones, de pruebas, Es etcétera. otro sistema de salud. Exactamente. O sea, en el Perú, lamentablemente, tenemos que prepararnos para que nos vengan cosas un poco malas Complicado. todavía. Es una pena, pero nada parece haber sido previsto adecuadamente ni enfrentado con seriedad hasta ahora, lamentablemente. Elmer, sobre el voto de confianza, ya no falta nada para que se presente el gabinete y saber, pues, si van a dar el voto de confianza o van a haber cambios de algunos ministros. ¿Qué es lo que piensas que va a suceder? A ver, estamos en una situación complicada al respecto. Dudo mucho que exista la posibilidad de que se le niegue la confianza al gabinete, pero no por falta de voluntad de denegarle la confianza, sino por una combinación de votos que no se sabe si serán suficientes y miedo, que es el otro factor. Agreguemos intereses si quieres tú también, ¿no? Es decir, el temor al uso de la denegación de confianza como argumento para eventualmente cerrar el Congreso a congresistas nuevos, no sabemos cuántos tendrán interés en su remuneración mensual de 5 años, por poner un ejemplo, ¿no? Y que temen perder la curul tan rapidito, apenas han iniciado la gestión y apenas comienzan a cobrar sueldos que a veces nunca han visto en su vida, ¿no? Pero por otro lado hay una dinámica que este descenso de 15 puntos en 15 días que registra Ipsos, demuestra claramente que la sociedad está percibiendo un gobierno incompetente, a un gobierno peligrosamente vinculado al terrorismo, con una serie de evidencias e indicios que realmente hacen temer una relación intensa entre, por lo menos, algunos ministros y dirigentes de Perú Libre y Movadef, CONARE, y un montón de siglas de organismos generados, incluso del militarizado Partido Comunista del Perú en el PRAEM, de los hermanos Quispe Palomino. Entonces, hay una dinámica social que puede ir creciendo, que podría realmente presionar un descrédito acelerado del gobierno. Creo que por primera vez hay una marcha con la consigna directa de vacancia ya, ¿no? La calle, si logra concentrar número y permanencia, puede ser muy importante en estos meses iniciales. No veo cómo el gobierno de Castillo pueda consolidarse. El silencio hasta hace un par de días del presidente y la locuacidad desde hoy en adelante de Pedro Castillo, ambas han sido un desastre, porque acreditan que el presidente de la República no tiene la menor idea de cuál es su tarea gubernamental. Tampoco la tiene obviamente el premier, que aparte de dicharachero, graciosón, un poco malcriadón, no demuestra ninguna cualidad importante de ningún tipo y más bien está acusado de apología del terrorismo e investigado por el terrorismo directamente. Entonces la cosa yo la veo sumamente complicada, salvo por ejemplo que hay un cambio radical de gabinete
volviendo a personas de perfil profesional, perfil técnico claramente competente, o por lo menos que den esperanza de competencia, porque si no, la faena va en muy mal camino. El propio Pedro Franque, no sé si tú viste ahora la conferencia de prensa que dieron por la tarde con Bellido y con Dina Boluarte, yo no entendí nada sobre el bono, o sea, entendí muy poquito, quiero decir, ¿cómo va a ser este bono que se va a repartir? Mira, lo único claro es que se va a repartir a 13 millones y medio de personas, que a 13 millones y medio de personas le va a tocar 350 soles de aquí a diciembre, y que a cada familia le va a tocar por lo menos 700 soles, es decir, por lo menos 2 personas por familia van a recibir el bono. Pero 13 millones y medio de personas, mi querida Mercedes, ¿saben lo que significa? Significa más del 50% de la población adulta del Perú. Casi el 60% de la población adulta del Perú son 13 y medio de personas. O sea, el 60% de la población adulta del Perú es vulnerable. Ese es el mensaje que nos están diciendo. Esto es absurdo. En un país donde la pobreza alcanza el 20%, digamos que haya crecido al 25, 30% si quieres, donde esta cantidad sería pues el tope de la población vulnerable, ¿no es cierto? La población de pobreza. Resulta ser que no, que ahora nos encontramos que es entre el 50 y el 60% de la población a la que le va a tocar el bono. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Estamos ante una ayuda a la población vulnerable o estamos ante una especie de soborno a la población para que pueda expresar simpatía por un gobierno que no está haciendo nada por expresarla? Pedro Franque no le entendí nada. Él dijo cuando entró que el dólar iba a bajar, que se iba a estabilizar, etcétera. Mentira. Ha entrado, ya tiene bastante tiempo en el ministerio y no da ninguna señal de confianza. El presidente Castillo sale y dice que la próxima semana habrá sorpresa sobre el precio del gas y de los alimentos. ¿Qué cosa es eso? Esa es la parte que te iba a preguntar. ¿Crees que baje el gas? ¿Que exista algún... Bueno, la mayoría de hogares está preocupados por el alza de los precios, el incremento, el dólar y el gas, que es algo vital, al menos para el tema de la cocina, ¿no? Mira, yo escuché ahora a Felipe Cantó Arias, a quien tengo el gran gusto de conocer, es una persona muy, muy inteligente, que es el presidente de la Sociedad de Hidrocarburos del Perú. Y él explicaba que la propia Sociedad de Hidrocarburos ha propuesto dos cosas. Ha propuesto primero que el GLP, el gas licuado de petróleo, entre nuevamente al fondo de compensación. Lo sacaron en abril del año pasado, después del incidente, ¿te acuerdas del camión, la deflagración del camión de gas en Villa El Salvador? Porque se demostró que entre otros problemas que provocaron esta deflagración, uno fue el hecho de que se estaba traficando con gas, ¿no? Uno de los elementos de este accidente. Y entonces, volver al fondo de compensación, ¿qué significa? Significa que se establece una banda de precios. Por ejemplo, como él mismo decía, digamos, 35 a 39 soles. 35 mínimo, 39 soles máximo. ¿Qué quiere decir? Que si el gas está ahora a 50 soles en el mercado, el Estado asume 11 soles. O sea, la persona, el consumidor paga, nosotros pagamos 39 soles y el Estado paga 11 soles al mismo proveedor, y entonces el Estado está cubriendo una parte. Pero cuando el gas baja, que también sucede, entonces si baja por debajo del mínimo de 35, entonces los proveedores devuelven al Estado ese saldo. Es decir, es un fondo de compensación, no es un subsidio. Han propuesto eso en primer lugar. Y en segundo lugar, han propuesto que también se active el Fondo de Inclusión Social Energético para el gas, ampliándolo de 1.250.000 familias que ahora son atendidas a 2 millones de familias. La Sociedad de Hidrocarburos del Perú propone que con estas medidas se controle el precio del gas dentro de una lógica de mercado. O sea, dentro de una lógica de historia, sin crear control de precios, sino con mecanismos establecidos que ya existieron y que se suspendieron, pero que aparentemente requieren ser urgentemente trabajados. Esperemos ahora bien, que se defina de una vez esta decisión,
sí, es terrible y los hogares pues también andan preocupados por el alza Pero de es los que es verdad, pero precios del gas. hay un punto más para antes de terminar, permíteme, hay un punto ¿Cómo importantísimo. no? Vamos. Este, el bono representa más de 5.000 millones de soles para el Estado. Si se aplican estas medidas que sugiere la Sociedad de Hidrocarburos del Perú, que creo que es lo que se va a hacer, estamos hablando de 500 millones de soles más. Se está destrozando la caja fiscal. El ahorro fiscal de 20 años en el Perú, por lo menos de 10 años intensamente, ese ahorro fiscal que todavía hay un poco, se está dilapidando. Estas medidas lamentablemente tienen que tomarse porque ha habido gestiones que no han respetado el orden fiscal ni monetario, a pesar de la gestión de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, y en ese punto estamos yendo para peor. Así que a parar las orejas y a ver qué hacemos, porque así no podemos seguir. Elmer, te agradecemos mucho la participación en el programa y en una próxima oportunidad seguiremos comentando y vamos a ver pues cómo vamos desarrollando la coyuntura nacional y qué es lo que se va a dar, ¿no? En los próximos días. Muchas gracias, muy buenas Muchas noches. gracias, Mercedes, a ti, muy amable. Ha sido Elmer Barrio de Mendoza del programa No Atraco.